amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Arrancamos una semana, esta sí, ahora ya vuelve a ser la máquina de todos los años, bueno, de todo el año, que va a estar durante todo el año. Es decir, la idea es que La Máquina de Pensar esté abocada por lo menos a un tema, o a un escritor, o a una novela. En este caso elegimos una novela que es un clásico, es una novela que realmente no necesita ninguna presentación porque se trata de un bestseller. En su momento se planteó que era el primer bestseller de calidad en el sentido que es alta literatura y a la vez tuvo un éxito arrollador. En 1955 Vladimir Nabokov edita en Estados Unidos Lolita. En realidad no lo edita primero lo edita en Estados Unidos, no había nadie que quería editar, lo edita en París 2 años después, con un éxito que tuvo en Francia, aparece en Estados Unidos y a partir de ahí son innumerables los ejemplares que se han vendido de esta novela, Lolita, que es una novela que en su momento generó mucho escándalo y sobre todo generó que Stanley Kubrick inmediatamente, con el éxito que tuvo, comprara los derechos y en muy poquito, en realidad en unos 3 años o 4, estrenara su versión, la versión de Stanley Kubrick de Lolita. Así que Lolita, y a partir de ahí, a partir de la película Lolita de Stanley Kubrick, se generó eso que trascendió hasta el personaje, trascendió la novela, que es la palabra Lolita, ¿no? Hay muchas diferencias entre la novela y lo que Stanley Kubrick hizo con la película. Hay muchas identificaciones, muchos parecidos, pero realmente los críticos, los especialistas dicen que el fenómeno Lolita, como lo conocemos hasta ahora, fue generado a partir de la película de Stanley Kubrick. Pero para eso vamos a conversar durante hoy. En concreto vamos a hablar con un especialista en cine. Durante la semana también hablaremos con Amílcar Nocchetti el viernes. Quiero decirles que llegó a La Máquina de Pensar un voluminoso libro que fue presentado el 8 de marzo, el mes de las mujeres, digamos, el Día de la Mujer. Se trata de el primer diario de Idea Vilariño, Diario de Juventud. Es un voluminoso volumen, valga la redundancia, estamos hablando de 400 y pico de páginas. Estamos hablando de casi 500 páginas que resumen los primeros años entre los 16 y los 25 años de Idea Vilariño. Idea Vilariño, aparte de ser una poeta, una de las mayores poetas uruguayas, tuvo una característica, es que durante toda su vida llevó diarios hasta el final, hasta su muerte. Llevó un diario íntimo. Estos parten a partir el libro que acaban de presentar el 8 de marzo Ana Inés Larreborges y Alicia Torres, que son las dos prologuistas, las dos especialistas en Idea Vilariño que editaron este diario de juventud. Nos cuentan que a partir del 38 es que empieza este diario y va hasta 1945. El libro, más allá de que los diarios de Idea Vilariño, obviamente, es algo que iba a ser publicado solo póstumamente después de su muerte, eso es un expreso deseo de ella. El libro en concreto, que ya está en las librerías, Idea Vilariño, Diario de Juventud, es un hermoso libro objeto. ¿Por qué? Porque cada año de los diarios está separado por fotos, por toda una página en rojo, y hay muchísimas fotos, dibujos de Idea. La verdad que tiene que ver con la vida, con la memoria de una de las grandes poetas, y tiene que ver con alguien que se trató de recoleccionar lo máximo posible de su vida. Y obviamente estábamos comentando ahora fuera de micrófonos que hace unos años en el Centro Cultural de España, estando Idea Vilariño viva, fue la última vez que la vimos en una presentación, se presentó un libro que de alguna forma era la avanzada de esta. Era un libro con todas las fotos, dibujos, con todas las cartas de gente famosa que escribía Idea Vilariño, y de alguna forma era
una vanguard de lo que iba a ocurrir ahora. En este diario, que es obviamente el primero de varios volúmenes, supongo yo, pero eso hablaremos después de Semana de Turismo, de Semana Santa, con las prologuistas, con las especialistas, a ver cuál es el plan editorial. Para empezar, simplemente decirles que el libro Idea Vilariño, Diario de Juventud, está a la venta y realmente yo no lo leí, lo comentaremos después, pero aparentemente es muy interesante. De todas formas, el objeto libro vale la pena. Vamos a arrancar la máquina de pensar. Estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, estamos como en el Hub Flaco Germán, y del otro lado del teléfono en Buenos Aires está Hernán Schell. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo están? ¿Bien? Schell se dice. Shell, bueno, muy Shell, bien. es apellido alemán. Como la estación. Como la estación, exactamente, con la única diferencia que está la C Claro. en el medio, que es una diferencia grande porque básicamente pasás de hablar de la concha de mar a hablar del pez merluza en Alemania. Así que ¿Sí? es una sí. Hernán Schell es crítico de cine, es docente, es un hombre que escribe en la revista El Amante, escribió durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sigo escribiendo, Sí, sigue saliendo la revista en digital, hace 8 años que estoy escribiendo en la revista El Amante. Ahora sale en digital. Sale en digital ahora, sí, en el último año salió en digital. Elamante.com es una edición digital paga, pero sale la revista. Hernán, y nosotros habíamos entrado en contacto, digamos, con un curso que ibas a hacer vos ahora, que vamos a hablar del curso, por Mariana Fossati y por este proyecto llamado Ártica Online. Exactamente. ¿Cómo es el curso de Aprender a ver cine, se llama? Aprender a ver cine es el título que le puso Ártica y básicamente yo soy el único escrito en el medio. En realidad en el curso está abierto de Kubrick, del cual voy a hablar ahora. Escribió también Milagro de Samondaray, que es una muy buena crítica del Diario de la Nación y que tiene un blog que se llama Sin Escalas, que es muy interesante. Pero en nuestro caso en particular, bueno, vino esta iniciativa que era Aprender a ver cine, que básicamente es una iniciativa que vino de antes, porque yo trabajo para Ártica hace 2 años más o menos haciendo cursos a distancia relacionados con el cine, y un momento en el cual a Mariana, o a Jorge, creo que fue a Mariana, que se le ocurrió poner la página de Facebook Aprender a ver cine, página en la cual yo hacía uso y abusos de recomendaciones piratas, o sea, digo, película que estaba colgada en internet, yo agarraba y le decía, bueno, vean esto, películas igualmente más bien de varias décadas atrás, que no afecta para nada al director que esté online o no, de hecho muchos de ellos estaban muertos, y comentando artículos y demás, y se empezó a formar un grupo bastante grande de gente. Y de pronto vimos que bueno, que quizás lo mejor era hacer una página de internet aislada que se llamara Aprender a ver cine, en donde bueno, se dieran cursos online, algunos de estos cursos son cursos personalizados, y otros son cursos abiertos, o sea, como el que estoy dando ahora de Stanley Kubrick, que ha tenido un récord de convocatoria que ni pensábamos, tiene 1.500 personas. ¿Cuánto? 1.500 personas. 1.500 personas. Ese es el curso que va del 22 de febrero al 15 de marzo. Sí, exactamente. Ya está por terminar, estamos en la última semana. Pero igualmente todo el material queda ahí en la internet y la gente puede consultar, ver mis videos, ver los artículos y demás, informarse muchísimo sobre Kubrick. Es un récord rarísimo porque habíamos hecho 2 cursos abiertos antes, uno sobre cine del siglo XXI, tendencias del cine del siglo XXI, que creo que llevó 300 personas, uno de Tarantino, que llevó 400 personas, y otro, de Kubrick, que llevó 1.500, que no lo podíamos creer, francamente. Está bien que no se mete con un director muy popular, ¿no? Como Sí, Kubrick. sí, estamos hablando también de alguien que concita por partes iguales, es difícil para un artista. Por un lado concita la alta crítica, por otro lado es un cineasta popular, ¿no? Bueno, eso que tenía Kubrick era también una paradoja andante, ¿no? Porque vos fijate que es alguien que logró su fama a partir de su carácter huraño, ¿no? O sea, a diferencia de Hitchcock, que era un director también muy famoso como Kubrick, Hitchcock era un tipo al que le gustaba exhibirse, que vos lo veías en programas de televisión, dando entrevistas, un tipo al que le encantaba ser alabado por la crítica, mientras Kubrick era un tipo que vivió prácticamente toda su vida encerrado en su casa con su familia, que no le gustaba que le sacaran fotos, cosa para preservar su propia privacidad, ¿no? Él decía que le encantaba esta idea de poder tener un nombre famoso, pero poder ir al supermercado y que no le dijeran nada, y sin embargo logró fama por eso incluso, porque esta cuestión
de ser un tipo tan huraño le permitió a él tener una suerte de marketing personal. O sea, la gente lo reconocía por no reconocerlo, por así decirlo, llegó a tener fama por eso, y al mismo tiempo era paradójico porque las películas de él son muy elevadas intelectualmente, o sea, con ambiciones muy claras desde el punto de vista intelectual, y muy populares, muy masivas. No hay muchos directores que tengan tantas imágenes icónicas como Kubrick, quizás Hitchcock sea el otro caso, claro. O sea, imágenes que quedaron en el imaginario colectivo, y al mismo tiempo era un tipo que hacía películas que eran, por un lado, muy tecnológicas, pero muy artesanales también. O sea, digamos, el tipo utilizaba la Steadicam para El Resplandor, utilizó obviamente las últimas tecnologías para 2001, pero eran películas que eran artesanales en el sentido de que las hacía él. O sea, el tipo estaba todo el tiempo en la filmación, trabajando con la toma una y otra vez, y el montaje incluso de las películas, si bien en el montaje siempre aparecía otro en los créditos, se sabía que el tipo agarraba el material, se iba a su casa y trabajaba con el montaje. James Larmore, un gran crítico de cine y un tipo que escribió un libro extraordinario sobre Kubrick, que se llama On Kubrick, que creo que es lo mejor que leí sobre el director, él decía que había un trabajo de parte de Kubrick con su material que parecía el monje medieval que entraba a su castillo y se ponía a tallar la medallita con muchísima minuciosidad, y uno a veces cuando lee los rodajes de Kubrick también te da esa impresión, ¿no?, que es el monje en su castillo, tanto sea en la parte de edición como sobre todo en la parte de filmación, que es absolutamente quisquilloso con cada detalle, ¿no? Se trata de alguien también que quizás no hubo nadie después de Kubrick que lograra dentro, digamos, del cine, digamos, de las majors, ¿no? O sea, de un cine de clase A, que él lograra mantener el control en todo el proceso de la película, ¿no? Exactamente. Este fue un arreglo que él tuvo con la Warner en la década del 70, en realidad. Con MGM ya estaba yendo para ese lado a fines de la década del 60, con Doctor Insólito y sobre todo con 2001, pero él logró justamente ese contrato con la Warner. De todos modos, esto también lo hablaba Narmor también, cuidado con el contrato, porque no era simplemente un contrato de devoción de la Warner hacia Kubrick, sino que era un contrato también en el orden de lo comercial, porque ellos se daban cuenta que quizás era la única manera de él de poder trabajar a esta altura hasta con el tipo de proyectos que él tenía, y también se daban cuenta que las películas le daban mucha ganancia, ¿no? Porque, digamos, La Naranja Mecánica, cuando se estrena en el 72, logró ser la película más redituable económicamente que había hecho la Warner hasta el momento. Paradójicamente, la película que tenía el récord antes de La Naranja Mecánica era Bella Dama, que La Naranja Mecánica parodia hacia el final de la película, y que además de todo, digamos, es una película con un espíritu completamente antitético a La Naranja Mecánica, pero la Warner después vio que tenía muchas ganas, después en los 80 con el mercado de video. El Resplandor, Nacido para Matar, fueron éxitos de video, pero tremendos. Entonces también por eso se le daba esta libertad, además del prestigio que tenía de Warner por jugar con Kubrick. Y es raro también pensarlo porque no era un director que tenía un consenso crítico muy fuerte cuando filmaba. Al contrario, había mucha crítica y crítica muy especializada que lo tenía como un director sobrevalorado. No, quizá cuando yo decía el control en el proceso de la película, aparentemente, bueno, varios lo plantean como que era un renacentista, en el sentido de alguien que quiere dominar todas las artes, trata de dominar todo el proceso de las películas. Hitchcock es otro ejemplo en cuanto a controlar férreamente una película, digamos, ¿no? Pero a mí me tocó entrevistar, te lo cuento porque me pareció una cosa sorprendente, a un escritor español que me contó, él era el encargado de los subtítulos, entonces parece que Kubrick era tal el control que tenía, era que en cada país, en Francia, en España, en Italia, el subtitulado, que normalmente hay empresas que subtitulan y que traducen, él se lo encargaba a un escritor en cada uno de estos países. Y entonces este hombre, que es Vicente Molina Foix, que empezó a trabajar con él en La Naranja Mecánica, con lo cual tuvo que traducir muchas cosas, crear conceptos en español, digamos, para los subtítulos, y lo acompañó durante todas las películas. Entonces él me contó que una de las cosas que hacía Kubrick no solo era el control absoluto
de cada uno, ¿no? Sino que después, para subtitular y toda esa historia, los invitaba a Londres. Entonces él se encontraba con los que iban a subtitular sus próximas películas en Londres y bueno, en la mansión de este hombre de Kubrick, me lo contó Vicente Molina Foix, en una parte era la mansión y al costado era la sala de montaje. O sea, él hacía casi toda la película, el resto de la película, en su casa. Sí, era muy perfeccionista y muy quisquilloso la idea de tomar la película entera. Incluso cuando se empezaron a editar las películas en video, que el video justamente lo que hace es, cuando se hacían las películas en video, salvo raras excepciones, se cortaban las partes de los costados. Lo que hacía Kubrick era verificar el propio proceso de pasaje para respetar todo lo que se podía, el scope de la película. O sea, para que, vieron que pase el formato rectangular al cuadrado, él trataba de que pasara al formato cuadrado de 1.33 de pantalla, pero siempre tratando de que se respete el concepto visual de lo que había hecho. A ese nivel. Sí, no. Otro detalle que me contó Vicente Molina, ahora me estaba acordando, que también en España, vos viste que en España se dobla, hay doblaje, también en Italia, en Francia se doblan las películas, en Alemania también, no necesariamente se usan subtitulados. Entonces, para doblaje, él lo que quería era que el director de doblaje fuera un director de cine de ese país, y que los actores no fueran actores de doblaje, sino actores seleccionados por el director, digamos, de doblaje y por él. Entonces, por ejemplo, me contó esto, no sé si en todas, porque ahora no me acuerdo en qué película, una de las películas que doblaron en España, el director de doblaje era Carlos Saura, por ejemplo. Mira, vos no sabías. Me lo contó Vicente Molina Foix. Entonces, estamos hablando de alguien que en Francia había otro director de cine, ahora no me acuerdo quién, pero a ver, bueno, está, ahora me voy a acordar. Entonces la historia era de alguien que estaba controlando a extremos increíbles, porque obviamente Hitchcock, cuando lanzaba su producto, era un producto que seguía la industria, ¿no? Claro. Pero lo que pasa también es raro esto que es interesante lo que planteás, porque justamente esta cuestión de controlar también va a ser un tema recurrente en sus propias películas, ¿no? Fíjate que en todas las películas siempre se habla del tema del control y la gente que pierde el control, o sea, aquí hay un elemento siempre de azar que termina rompiendo todo eso que querés controlar a la perfección, qué sé yo, desde Casta de Malditos con el tipo planeando el robo de manera quisquillosa hasta que al final viene un perrito y le arruina todos los planes, pasando por el propio Jack Torrance en El Resplandor, que es un tipo que quiere controlar a su familia, pasando por el militar nacido para matar, que quiere controlar todo, o la propia organización de Doctor Insólito de Barry Lyndon, que son siempre personajes que quieren controlar su propio entorno, o sea, que no se desate la Guerra Fría, o que todos sigan los modos de las épocas prenapoleónicas, y todo siempre se va al diablo. Entonces, hay algo interesante en este aspecto biográfico de Kubrick, este afán por controlar, porque se trasladó a sus otras películas, no todos los personajes de Kubrick son a su modo controladores, y controladores frustrados, porque finalmente terminan perdiendo aquello que querían dominar. Claro. Algo que por suerte Kubrick logró durante toda su carrera controlar las películas, y además, salvo excepciones como Barry Lyndon, que fue un fracaso comercial en su momento, logró hacer todas películas muy redituables y que le permitieron continuar con ese tipo de lógica. Estamos hablando de alguien también que obviamente todo ese control requería un esfuerzo monumental, gigantesco, ¿no? Sí, por lo tanto, para hacer una película se pasaba, no sé, 7 años. Sí, o sea, demasiada para planificarla y después para filmarla podía estar 1 año y medio. Bueno, Ojos Bien Cerrados tiene el récord de filmación extensa, estuvo 2 años filmando la película, y siempre hablaba, me acuerdo de Matthew Broderick, que trabajó con él en Nacido para Matar, decía que decían, definime a Kubrick, decía, es el tipo más paciente que conocí en mi vida, o sea, era un tipo que podía sentarse, repetir la toma 40 veces y todo el mundo estaba desgastado, y él estaba como nuevo, como si no hubiera pasado nada, y tenía como esa paciencia, ese trabajo absolutamente minucioso que no parecía repercutir en el cuerpo. Me hice acordar un poco, él estaba fascinado con Napoleón, y Napoleón tenía también esa característica, y decían que Napoleón cuando trabajaba, él estaba trabajando y había gente los políticos que lo rodeaban, él trabajaba, los políticos trabajaban con él, y nadie podía dejar de trabajar hasta que Napoleón dejara de trabajar, y había gente que se desmayaba, decían de tanto que trabajaban. Y en el caso de Kubrick pareciera eso, un tipo tan fascinado con Napoleón que al mismo tiempo tenía esa cuestión napoleónica de poder sentarse, trabajar de manera incansable, y
digamos, a obligar al resto de tu equipo a que haga lo mismo, que siga tu propio ritmo, ¿no? Aparte está muy bien lo que decís del tema de que sus historias son de personajes que quieren controlar y que inevitablemente quieren controlar, obviamente hay una cuestión de poder muy fuerte, y que inevitablemente son se les va al diablo el control y son finalmente controlados por su propia obsesión. Estoy pensando que incluso en Ojos Bien Cerrados también el protagonista es un burgués, Tom Cruise, que la tiene re clara, un médico que gana millones, no sé qué, en el centro de Nueva York, y su propia, digamos, su propio deseo, sus propias proyecciones hacen que termine, bueno, en una especie de viaje hacia el fondo de la noche, ¿no? O sea, sí, hacia el fondo de la noche y hacia el fondo de sus sueños, o sea, un ambiente totalmente surrealista donde no terminás de saber si lo que está viendo el tipo es real o no. Eso también tiene que ver con otra burla, o sea, Kubrick siempre era un tipo que desconfiaba mucho de lo patriarcal, era alguien que desconfiaba mucho de sociedades patriarcales, y vos fijate que siempre que en Kubrick hay mucho macho unido, en general hay violencia, hay unas cosas terribles, digamos, desde la banda de machotes de la Naranja Mecánica que hace desastres, la banda de machotes de Doctor Insólito que parecían siempre estar compitiendo por quién tiene más armas, por quién tiene más testosterona, que terminan reventando el mundo, o a la propia sociedad patriarcal del Resplandor, que digamos es una película de terror donde el malo es el padre y el padre biológico es el que termina tratando de matar a la familia. Justamente, si vos te fijás el cine de terror, en general el cine de terror, los malos son o la madre, o la madrastra, o el hijo. Y el Resplandor es de las pocas películas donde el villano es el padre y el monstruo es el padre. Y en Ojos Bien Cerrados está esta suerte de burla hacia esta figura patriarcal que parece tener todo claro, y de pronto se entera que su mujer tuvo alguna vez la fantasía de poder acostarse con un marino y de poder huir y abandonar a su marido y a su hija por un marino. O sea, de pronto ese tipo que quería tener todo perfectamente agarrado y todo perfectamente controlado, de que una pequeña fisura le puede romper romper todo el esquema que tiene sobre el mundo, ¿no? De alguna forma, yo no sé, te lo voy a preguntar después de la pausa, pero lo vinculo un poco también con una película que quizás fue la primera personal de él, Lolita. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? En la cual Lolita, ahí estamos hablando de un veterano que quiere seduce a una niña, a una niña de 12 años, una ninfa, exacto, como diría Nabokov, y es finalmente dominado y totalmente destruido por su obsesión, ¿no? Sí, pero bueno, Hernán, después de la pausa arrancamos con Lolita, ¿te parece bien? Dale, buenísimo. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el crítico de cine y docente Hernán Schell. Después de la pausa vamos a ver si hablamos de Lolita. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, amigos, estamos conversando con el crítico de cine y docente Hernán Schell sobre Stanley Kubrick, obviamente que tiene que ver con un curso que él está dando online, gratuito, a través de Ártica Online, el proyecto Ártica. Hernán, podemos hablar de Lolita, a ver, arranquemos a hablar de Lolita. Bueno, Lolita fue para muchos la película que empieza con Kubrick. O sea, si bien él había hecho dos grandes películas que eran La Casa de Malditos y La Patrulla Infernal, con Lolita se dice que ahí es cuando Kubrick empieza a tener una libertad total, principalmente porque es una película que no era muy viable para Estados Unidos porque estaba basada en una novela con un tema ya de por sí muy tabú, que había sido incluso prohibida en varios países en su momento. Digamos, la novela Lolita, incluso Francia, que fue la primera que lo edita, después la prohíbe, porque teóricamente estaba incitando a la pedofilia. Perdón, perdóname que te interrumpe, estaba leyendo ahora, yo lo dije al principio del programa, fue editada en Francia, pero en inglés, y después fue prohibida en Francia y en Inglaterra. 2 o 3 años después apareció en Estados Unidos. Y tuvo un éxito espectacular de público, ¿no? O sea, estamos hablando una novela que trata sobre la pedofilia, digamos. El protagonista es un pedófilo que es el profesor Humbert, y genera ahí toda una historia de amor y de una obsesión por
Lolita, que lo que hace Stanley Kubrick que compra los derechos de autor enseguida y la hace muy rápido, bastante rápido, ¿no? La novela está escrita en el 55, ponerle que ahora no tengo, pero en el 57 se normaliza y en el 62 aparece la película. Exactamente, aparece ahí nomás la película. Además Nabokov se llevó bastante bien con Kubrick en su momento. Kubrick en realidad se llevó con todos los autores a los que adaptó, llevó bastante bien, salvo la excepción de Stephen King, principalmente porque también, digamos, El Resplandor, la película, traiciona por completo al libro original, mientras que en el caso de Lolita, lo que sucede básicamente es que el propio guión lo escribe Nabokov, si bien lo que sucedió en realidad es que Nabokov agarró, y dicen que adaptó literalmente su libro a la película, lo cual hubiera durado, si se filmaba, más de 4 horas, y lo que hizo Kubrick con el productor Robert Harris fue achicarlas para dar como resultado una película de 2 horas 20. Es interesante porque si bien la película es bastante fiel al original, hay 2 cosas que hace Kubrick que le cambia al libro en cuestión. En primer lugar, el libro en cuestión empezaba con esta idea de un Humber que le gustaban todas las ninfas, o sea, empieza hablando de la maravilla de las ninfas que van de 12 a 14 años, etcétera, etcétera. Y en la película de Kubrick lo que hace es que este Humber esté perdidamente enamorado de una chica, lo cual le da más un tono de amor amor loco, lo que los señoristas llamaban amor loco. Claro. Justamente Kubrick le gustaba mucho el surrealismo, le gustaban mucho ciertos conceptos del surrealismo como el amor loco, o por ejemplo lo que es el concepto del dios caos, que le gustaba ese concepto que había sacado, me olvidé el nombre, de Breton, que decía que finalmente todo termina siendo dominado por el absurdo, y eso le encantaba a Kubrick, esta idea de que por más que quieras controlar todo, te va a venir el absurdo encima. Y lo que hace también lo interesante de Kubrick con respecto a Lolita, es que Lolita es una novela muy hedonista, o sea, Humber es hedonista, y por ejemplo hay momentos en los cuales él está con Lolita al lado todo el tiempo manejando el coche, hablan entre ellos y Humber describe mientras tanto el paisaje y se regodea la belleza del paisaje. Y por ejemplo lo que hace Kubrick es sacar por completo cualquier tipo de subjetiva que tiene Humber sobre lo que lo rodea y se concentra solamente en el auto, lo cual hace que ahí donde el libro es absolutamente hedonista y regodeado del paisaje, en la película de Kubrick sea muchísimo más claustrofóbica ya desde el comienzo. O sea, lo que sucede con Lolita, que era tan del afecto de Kubrick, era que justamente tomaba la idea de este burgués que parecía alternativa clara, que empieza con esta pequeña obsesión, y como pasa con muchos personajes de Nabokov, tienen esta pequeña obsesión hasta que esta obsesión se les va transformando en su vida entera. Y en el caso de Lolita lo que le gustaba era esto, digamos, profesor, que era un tipo muy respetado y demás, y que de a poco va perdiendo el control por esta chiquita. Incluso hay una cosa interesante en Lolita, y es que tiene que ver con la pérdida del narrador. Vos fíjate que Lolita empieza con Humber contándote la historia, y de pronto ya deja de contar la historia, porque es como que ya pierde noción de lo que está pasando. Después la historia termina contando Lolita, que es la que escribe la carta, y hacia el final la historia la termina contando una voz en off que mira todo desde afuera, porque es como que el propio personaje perdió ya el control de las cosas, ya no puede contar lo que le pasó. Hay un epílogo, en la novela hay un epílogo escrito por un crítico, que obviamente es un crítico inventado, que interpreta mal la novela porque dice que bueno, que hay un mensaje moral en esta novela, que todo el mundo tiene su su castigo, digamos, su obsesión, o sea, hace lo contrario que Nabokov pensaba de las novelas, que él decía que no tenían que desarrollar ideas o comunicar ideas, sino que había que comunicar imágenes, que tenían que ser la ficción, el arte tenía que ser un lugar donde tuviera todo regulado, digamos, es un lugar que no existe, está regulado por cosas bellas, pero no necesariamente tenían que dar ideas. Incluso dice, las grandes ideas están en el diario de ayer. Es decir, él no quería, odiaba toda esa la didáctica. Ahora, en el caso, vos estuviste comentando el inicio de Lolita de Kubrick y de Lolita de Nabokov. Comienza la novela con una especie de teoría de las ninfas, que son esas niñas que son, digamos, que tienen que parecen mayores, digamos, ¿no? O sea, de 12 a 14 años tienen algo. Y él dice, los hombres comunes que les pondría, si le pones una foto de 12 chiquilinas,
difícilmente alguno de ellos se dé cuenta cuál es la ninfa, es solo una de ellas, ¿no? O sea, es todo una especie de teoría que tiene el protagonista para hablar de lo que es la ninfula, la ninfa. Hay que decir que Nabokov también era experto en mariposas, ¿no? Y las ninfas son mariposas. Ahora, en el caso de Stanley Kubrick, él arranca con una especie de flashback y concentra todo, como decís vos, en Lolita, no en la teoría de las ninfas, no en lo que es, porque en este caso, digamos, el protagonista no le llama la atención ninguna mujer mayor de 16 años, 17. Claro, y además de todo, la película empieza con él matando al personaje de Peter Sellers, lo cual ya ves un personaje condenado desde el principio. Entonces a eso le da a la película un ambiente trágico ya desde el comienzo, lo cual es diferente a lo que es la novela en cuestión. O sea, lo interesante de la película es que, si bien sigue mucho la novela, también a su modo termina traicionando, o mejor dicho, termina haciendo una adaptación diferente, termina siendo otro objeto con respecto a la novela. Inventa otra Lolita. Por ejemplo, la Lolita de Kubrick es rubia. Sí, Y la de Nabokov es castaño porque él dice es una niña vulgar, o sea, no es una niña espectacular. La Lolita de Kubrick es muy llamativa. Es muy llamativa, igualmente es vulgar en algunos aspectos, porque vos lo utilizas como vulgar, pero sí, también ella es como muy hermosa. Pero eso también tiene que ver con la diferencia del arte entre el cine y la televisión, entre el cine, perdón, y la literatura. Vos en la literatura podés hablar de una chica morocha vulgar, pero lo hablás desde el punto de vista del personaje y capaz te la imaginás hermosa o que la alta puede ver hermosa. Sin embargo, el cine hace un arte visual, sí tenés que recurrir a un elemento visual que te haga llamar la atención sobre esa persona. También por eso es interesante algo que sucedía, bueno, que es obviamente Kubrick por un tema de censura, y es que él saca cualquier tipo de explicitud sexual. Todas las relaciones sexuales entre Hammer y Lolita están elipsadas en la película, lo cual también permite que uno se sienta incómodo ante ese erotismo, porque digamos, el erotismo entre un viejo de 40 años, de 50 años, como tenía James Mason, y una chica de 16, te trae incomodidad, por lo menos cuando lo ves. Cuando lo lees capaz no, porque bueno, en tu imaginación te la puedes arreglar para que eso tenga algún tipo de connotación erótica incómoda, claro, pero connotación al fin. Kubrick se dio cuenta que sería imposible en una película como Lolita. Claro, porque aparte en el cine se ve mucho la diferencia de edad, las caras, la piel, te muestra mucho. Hay un detalle que lo quiero decir para los amigos que nos están escuchando, obviamente muchos probablemente no leyeron a Lolita, sí, seguramente casi todos vieron a Lolita de Kubrick, es que el libro no es solo el argumento que estamos hablando, ¿no? El libro, yo creo que la prosa que tiene Nabokov es extraordinariamente poética, y alguien, yo creo que, lo he dicho, se lo he dicho sobre todo porque obviamente hay reacciones de distintas mujeres que me dicen, no me gusta el tema, ese tema es espantoso, es muy terrible. Le digo, es increíble las expresiones que hay en el libro para referirse a una mujer sin tocarla. Sí, exactamente. O sea, es extraordinaria todo lo que puede generar una mujer solo entrando en una habitación. Eso te lo muestra Nabokov a lo largo de páginas y páginas, y uno no se cansa de leerlos porque es una poesía impresionante, ¿no? Es el imán de la obsesión. Entonces cuando hablamos del argumento, que obviamente Kubrick yo creo que lo sacó por otro lado, ¿no? Y quiso inventar la Lolita, y la inventó. Digo, el término lolitismo y todo esto surge a través de la película de Kubrick. Exactamente. Hernán, ¿te puedo pedir una pausa y después seguimos hablando de Kubrick, de Lolita, y te voy a preguntar también de Tarantino? Dale, perfecto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando con el crítico de cine y docente Hernán Schell sobre Stanley Kubrick, sobre Lolita. Hernán, ¿sabés que una de las cosas que decía Vladimir Nabokov era que el término lolitismo, Lolita, después de la película de Kubrick se llenó, dice, y uno podía ver revistas italianas, dice, con mujeres de 20 años, 22 años, diciendo, estas son Lolitas, todas son Lolitas, dice que fue un gran equívoco, nadie supo lo que era una ninfa, nadie supo a qué se refería el protagonista de Lolita, Humbert, con las ninfas. Pero eso tuvo que ver con el ojo de Stanley Kubrick de generar algo que quizás estaba preanunciando lo que serían los 60, ¿no? O sea, la irrupción de los adolescentes
en la sociedad. Sí, bueno, vamos a decir también que Kubrick es un tipo que ha tenido voluntariamente o no una gran capacidad para adelantar cosas que iban a pasar después en la sociedad. Desde obviamente 2001 Odisea en el espacio, que adelanta ciertos elementos tecnológicos. Hace poco hubo una videoconferencia online sobre 2001 Odisea en el espacio. Me causó gracia estar hablando con una conferencia online sobre una película que en alguna medida adelanta la conferencia online, porque en algún punto la película muestra gente comunicándose por televisores con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Una naranja mecánica incluso adelantó ciertas cuestiones que se iban a ver más adelante, de las millas juveniles, hasta incluso en la naranja mecánica hay momentos en los cuales uno ve gente que tiene cuadros pornográficos en su casa, por culturas pornográficas en su casa, y Kubrick decía que eso estaba bien porque él estaba seguro que en el futuro muchas esculturas que se consideraban soeces o de mal gusto por lo porno iban a terminar siendo obras de arte absolutamente cotidianas, y tampoco se equivocó en eso. Y es interesante lo que decís de Lolita, porque en algún punto sí, Kubrick incluso adelantó esta pequeña moda de derrochar adolescente en la época del 60. Y que de alguna forma también, 40 años después, también estalla con el internet y con la web. Leí un artículo de alguien que está investigando eso, un español que es politólogo de la Universidad de Madrid, que de la Universidad Autónoma de Madrid, lo vamos a entrevistar el jueves, y él lo que planteaba era que el término Lolita ya quedó como una definición y que te hace furor en las redes con respecto a un estereotipo perfecto de mujer. Claro. Sí, bueno, esas cuestiones que tiene, por eso también las películas de Kubrick han envejecido también en algún punto, porque en algún punto las cosas que él pone con el correr del tiempo se terminaron siendo temáticas importantes con el correr de las décadas. Un costado extremadamente profético de él. Vos planteás también, porque uno va a Ártica Online y puede ver algunas de tus clases en video. Yo estuve viendo el inicio y planteás que al inicio hay hasta un pequeño chiste o una pequeña patada a la película anterior que había hecho Kubrick, que era Espartaco, que luego había quedado muy mal con esa película, una película que está muy bien, con Kirk Douglas, la verdad que es una película que funciona bien, pero que salió muy mal de esa película, y entonces al principio de Lolita hablan de Espartaco. Sí, hay una alusión a Espartaco, el tipo matando a alguien que anteriormente hizo de Espartaco, que justamente es Peter Sellers ridiculizando la figura de Espartaco, porque sí, lo que sucedió básicamente es que Kubrick agarró este proyecto, dicen que lo agarró hasta por dinero además, quiere ser el productor de la película y quería tener el control sobre la película, y lo volvía loco a Kubrick, y los dos tenían un carácter muy fuerte y se agarraban, digamos, a insultos tremendos. Dice que la gente en el rodaje presenció peleas muy incómodas entre el director y el productor, pero bueno, igualmente creo que tenía su carácter. Incluso la película había sido anteriormente dirigida por Anthony Mann, el gran director de western. Anthony Mann abandonó el proyecto justamente también por el carácter de Douglas, y para esas cosas del inconsciente Douglas decidió también agarrar a un director con un carácter muy fuerte como Stanley Kubrick. Sí, la pasó muy mal durante el rodaje, nunca la consideró una película suya, jamás la consideró una película suya. Y más, hay algunos directores que les gusta atribuirse a sí mismos virtudes de otros. Entonces Kubrick, al contrario, Kubrick agarraba y decía, no sé, yo no tengo ningún problema en atribuirle a otro cosas de la película, incluso cosas muy logradas de la película. Es más, Espartaco, el género, estas grandes épicas de Hollywood han envejecido, la gran mayoría muy mal, y Espartaco creo que es la que mejor envejeció de todas. Sí, tienen todavía un contenido político interesante y escenas interesantes, pero Kubrick mismo no le gustaba. De hecho, hay varios libros de Kubrick que omiten hablar de Espartaco directamente, como que no fue una película de él. En Lolita hay grandes actuaciones, está James Mason, que para mí está muy bien, está Peter Sellers, está Shelley Winter, pero cuando yo la vi, sin leer el libro, porque lo leí hace unos meses, pensé que los diálogos de Peter Sellers tenían que ver con esa forma de actuar que él tenía, en el cual era un poco absurdo, un poco surrealista, donde iba mechando, hablando de distintas cosas, que era constante en otras películas de Peter Sellers. Lo que me sorprendió fue ver que la mayoría de los diálogos están en la novela de Humbert Humbert. Es decir, esa forma de hablar tipo nonsense, o sea, ese absurdo, esa forma de hablar, de decir una cosa por la otra, de mezclarla, está en el propio libro.
Sí, sí, el personaje de Squill, que es un personaje que está en el libro, y digamos, no hay ningún otro actor que se le puede imaginar en ese personaje que Peter Sellers realmente. Es realmente impresionante lo que hace Sellers ahí, que era un tipo que además Kubrick le encantaba. En Lolita tuvo la oportunidad Kubrick de actuar con dos de sus actores preferidos, que eran por un lado Peter Sellers, y por otro lado el propio James Mason, que era un actor al cual Kubrick apreciaba muchísimo. James Mason había actuado en otras películas previas como Bigger Than Life, que se conecta mucho con El Resplandor por varios motivos. Mañana, de hecho, dejo una videoconferencia al respecto. Un actor muy impresionante, o National Estrella, un actor muy importante de Hollywood, que le gustaba justamente a Kubrick esto porque había una diferencia muy fuerte de interpretación entre Mason, que tiene una interpretación muy sobria y sin embargo parecía a punto de explotar, y Peter Sellers, por otro lado, es un actor que parecía siempre a punto de explotar, pero que parecía tener siempre el control de la situación. Incluso hacia el final de la película, cuando Mason le dispara a Peter Sellers se sigue burlando de él. O sea, es como que el poder todavía lo tiene Sellers en esa escena, más allá de que el otro tenga el arma. ¿Viste la película de la otra versión de Adrian Lyne con Jeremy Irons y Frank Langella? Uno hace de, digamos, Humber, el otro hace de Clark Kent Kilty. La verdad que nunca vi esa versión de Adrian Lyne. Me han comparado más de una vez, pero nunca he tenido la oportunidad de verla. Y nunca tuve siquiera mucha curiosidad. No me agrada como director, pero me han hablado bien, algunos me han hablado hasta bien de la película. Sí, es una película que intenta es mucho más fiel al libro que la de Stanley Kubrick, o sea, sigue mucho más pegada al libro y es una película mucho más lánguida, más melancólica. Comparándola con la de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick tiene una fuerza impresionante, ¿no? Una fuerza impresionante. Sí. Pero esta es lánguida, Jeremy Irons le da esa onda, Frank Langella, todos, es una película más bien de los 90 en el cual hay mucho trabajo de fotografía, ¿no? De reconstrucción de época, de ambientes. Pero bueno, son Lolita, la de Kubrick tiene algo mucho más seco en sus visuales, todo. Sí. Tiene una distancia que a veces es una distancia medio cómica de lo que está pasando. Que también refleja el libro que tiene mucho humor el libro, pese a que el tema es muy escabroso y estamos hablando de alguien que es pedófilo, que lo está diciendo constantemente, que le gustan solo las niñas de 12 a 14 años, porque él cree que las mujeres después ya se echan a perder y sin embargo tiene mucho de parodia y de humor, de reírse el mismo, ¿no? El protagonista. Hernán, para terminar la entrevista, quería preguntarte de Tarantino. Obviamente no podemos hablar de Tarantino porque nos quedan 3 minutos, pero ¿cómo viste a Django sin cadenas dentro de lo que es la carrera de Tarantino? A mí me gustó tanto como Bastardos sin Gloria, que me parece una película mucho más compleja, pero igual me gustó bastante la película más narrativa y más clásica de Tarantino, sin lugar a dudas. O sea, es la única película que juega con los tiempos. A lo sumo sí tiene una estructura doble medio extraña, porque en el principio la primera mitad es mucho más acelerada que la segunda. Pero a mí me gustó la película. Y es interesante que Tarantino haya pasado de hacer películas que no transcurren en ningún espacio físico determinado a películas muy ancladas en su historia, tanto sea Bastardos sin Gloria como Django. Son películas que están muy ancladas en un tiempo determinado y juegan mucho y de manera muy consciente a juntar lo mítico con lo histórico y lo real con lo falso, digamos. Pero cambiándolo, ¿no? O sea, es ficción. Explícitamente, o sea, no es que la película te miente, no es que la película te engañe, la película te miente pero no te engaña, es muy clara en sus manipulaciones históricas. Eso es lo interesante de las dos películas. Y quizás también las dos películas estas que mencionás, Bastardos sin Glorias y Django sin cadenas, son las más de género, ¿no? O sea, sí, son las más ancladas en un género determinado y no son películas precisamente que rindan homenaje a diferentes géneros. Bueno, Kill Bill igualmente es una película muy anclada en el género de Kung Fu, pero también es una película que mezcla muchos géneros, porque pasa del Kung Fu al western, del western a lo que se llama del wuxia-pian al melodrama, de manera muy muy consciente. Y estas dos películas sí están más ancladas en un género determinado. En el caso de Django sin cadena, el spaghetti western, sobre todo la tradición de dos directores que son Solima y Corbucci. Y en el caso de Bastardos sin Gloria, el cine bélico. Ahora, en cualquiera de los dos casos, él como que rompe el género, ¿no? Porque el que vaya a ver un western aquí, yo creo que hay partes que no son de western, digamos. Hay una parte de la esclavitud y toda esa historia que es
muy importante y que no sé, para mí como que va más allá del western, ¿no? Sí, seguro. O sea, además de todo, lo que hace Tarantino interesante en Django es que es verdad lo que dice Tarantino. Estados Unidos fue esclavista durante 250 años y sin embargo vos no ves películas que hablan del tema de esclavitud en Estados Unidos. Es lo impresionante del caso. O sea, realmente no hay películas que hablan de ese tema en Estados Unidos, muy poquitas. Mandingo, por ejemplo, es una, pero si no, son muy escasas. Entonces el tipo decidió hacer una película de género, pero anclada en una temática que Estados Unidos en Hollywood en general se rehúye muchísimo. De alguna forma, tanto la de Tarantino como la de Steven Spielberg, Lincoln, las dos tratan del tema de la esclavitud, las dos tratan del tema de el destrato, el maltrato, la comercialización de la población negra, y yo creo que las dos están reflejando que hay un presidente negro por en su segunda reelección. Digo, en las dos los blancos dicen, bueno, ¿y hasta dónde van a llegar? Claro. Igualmente, la gran diferencia con Lincoln obviamente es que en Lincoln no se ven situaciones de esclavismo como las que se ven en Django. No. Todo está mucho más, o sea, todo se concentra más en el micromundo y en el microclima político. En cambio, lo que tiene Tarantino es que se concentra incluso en la parte física del esclavismo, y es una película en la cual la batalla es física, mientras en Lincoln justamente la batalla es, por el contrario, pura y exclusivamente política, ¿no? Claro. Una de las grandes osadías que tiene Lincoln es que la película suprime cualquier tipo de escena que podría ir a la espectacularidad, y por el contrario se queda en el debate político y en la manipulación política permanente. Claro, son como la misma moneda, pero son dos caras totalmente distintas, opuestas. Exactamente, dos directores además muy opuestos como Tarantino y Spielberg. ¿Y qué te pareció, para terminar, ya nos pasamos de la hora, la estructura de Django, en el sentido de que a mí me dio la impresión que hasta la hora y media esa película terminaba y este hombre le agrega media hora más? ¿Vos hablaste cuando llegan a Mississippi con Leonardo DiCaprio? No, quiero decir que cuando el malo de DiCaprio y todos empiezan a balazo y mueren todos, ahí hay como una decantación, y sin embargo está media hora más que, bueno, queda el hombre solo y todo lo que ocurre después. Sí, media hora más, que es prácticamente un relato de contra final, del tipo rescatando finalmente a su propia princesa. Sí. Es interesante igual porque ese tramo final inicia el propio Tarantino, prácticamente, porque aparece Tarantino, el personaje interpretado por el propio Tarantino, que permite que el tipo se escape. Sí, bueno, yo escuché gente que dice, le agregó 20 minutos más porque así salía Tarantino, si no podía salir actuando. Puede ser, igualmente es interesante el rol que se reserva ahí Tarantino, porque hace algo muy similar a lo que hacía Godard en la época del 60. Godard tiene una película que se llama Sin Aliento, Sí. en la cual Godard hace de un personaje que delata a Jean-Paul Belmondo, justamente como diciendo que, bueno, si hay alguien que tiene que entregar al personaje, lo entrego yo. Y en el caso de Django, pareciera que Tarantino está diciendo, bueno, si hay alguien que tiene que liberarlo a Django soy yo, porque él lo libera indirectamente, pero lo libera, digamos. Claro. Se deja engañar por Django. Sí. Ya de por sí en La Prueba de Muerte, Tarantino también había hecho un papel en el cual él es el testigo que atestigua a favor de Kurt Russell, para que Kurt Russell pueda seguir matando. Esta idea de o sea, a Tarantino le gusta mucho esta idea también de ser el narrador y mostrarse a sí mismo como el narrador de la historia, como el tipo que maneja al fin y al cabo los hilos de la historia. Sí, el que permite que el héroe siga actuando y siga generando la película. Hernán Schell, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar. Sí, por favor, gracias a ustedes, Te mando un abrazo, amigos, ya saben, Hernán Schell es crítico de cine, es docente, está haciendo cursos ahí en Ártica Online, es fácil, o ponen en el Google Ártica, Proyecto Ártica, y van a ir ahí. Te mando un abrazo, amigos, y mañana vamos a seguir aquí en La Máquina de Pensar. Va a venir Roberto Chavarren para hablar sobre Vladimir Nabokov y Lolita. Hasta mañana, amigos.